Democracia y representación política, dimensiones, diagnósticos y desafíos. Es un texto leído en las octavas jornadas académicas del posgrado 2021 de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el día jueves 21 de octubre. Este trabajo se organiza en 4 partes. La primera ofrece un marco para la discusión del deterioro del funcionamiento de los regímenes democráticos actuales. La tesis que sostengo es que las democracias contemporáneas, al acentuar la dimensión elitista de su diseño, terminaron provocando al paso de las décadas una reacción de renacimiento del populismo, situación en la que hoy nos encontramos. La segunda parte explora la relación entre integración y desintegración social que provoca esta pérdida de calidad democrática. En la tercera parte se formula y propone una interpretación que explica la importancia de recuperar el factor de intermediación política que el populismo niega y que la democracia moderna exige para ser tal. En la cuarta sección se describen las transformaciones en la esfera pública que el desarrollo tecnológico ocasiona, en especial por la extensión incontenible de las redes sociales y que son una de las principales causas que han debilitado el factor de intermediación democrática entre Estado y sociedad que la representación política procura. Finalmente, a manera de conclusión, argumento a favor de defender los elementos sustantivos de la representación política convencional. Una defensa que pasa por la revisión y adaptación de esos componentes que modulan de manera indirecta la actuación del soberano. Pienso que en dicha reinvención y o renovación se juega el presente y el futuro de estas democracias, bajo acoso, como yo tiendo a llamarlas. Así como se definiría también la naturaleza precisa de la integración o desintegración social de nuestras sociedades. Bien, primer subtítulo de este trabajo: Democracia en el siglo XXI, entre tecnocracia y populismo. En un trabajo de finales de 2017 afirmaba, junto con Álvaro Aragón, que los tiempos que corren no son propicios para defender las virtudes de la representación política. Con esa frase nos referíamos a la necesidad de sumarnos al esfuerzo de encarar las diversas y acertadas críticas al disfuncional desempeño que hoy en día exhiben las democracias representativas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos unas constantes y sucesivas olas de malestar y desencanto ciudadano que hoy atestiguamos en honor a la verdad que no son del todo un fenómeno nuevo. Las tensiones y choques entre las expectativas y las realidades en el desempeño de las experiencias democráticas han sido una constante a lo largo de su historia. Bien visto el fenómeno, las democracias por definición son frágiles e inestables, y su construcción necesariamente inacabada. Sin embargo, lo que la experiencia nos había enseñado al respecto es que, en sus sucesivas olas de flujos y contraflujos, la democracia había exhibido una notable capacidad sistémica de adaptación y regeneración a las condiciones cambiantes del entorno en la que le tocaba desarrollarse. Pero hoy, en los años que llevamos del siglo XXI, este ya no parece ser el caso. Lo que ahora caracteriza el desempeño de las reglas y procedimientos democráticos es que se han vuelto mecanismos cada vez más incapaces para metabolizar las protestas ciudadanas. De esta suerte, no solo se ha perdido confianza y credibilidad en la democracia, en sus valores, en sus instituciones y en sus promesas por parte de los ciudadanos, sino además, y esto es lo nuevo negativamente hablando, que son los propios procedimientos democráticos, al no estar articulados correctamente, los que no solo dañan la calidad de la democracia, sino que coadyuvan a su propia posibilidad de muerte. Bien, de todas maneras, en esta ocasión nos concentraremos en abordar la relación entre democracia y representación,
bajo la tesis siguiente: la democracia contemporánea se ha desdibujado y entrado en crisis por causa del vaciamiento de las instituciones representativas, sobre las que se sostiene, es decir, vaciamiento de elecciones, de partidos, de parlamentos. Dicho vaciamiento, decíamos también, es el que ha empujado a falsas salidas o soluciones ante ese desencantamiento ciudadano, que ha provocado desafección política, crisis de confianza y debilitamiento de la cultura de participación y cooperación colectiva. Es decir, ha moldeado en términos negativos la integración social. En concreto, examinábamos, así sea de forma sucinta, dos de esas falsas salidas: la tecnocracia por un lado y el populismo por el otro. La tecnocracia en tanto inercia sistémica que se quiere imponer como una suerte de única opción evolutiva a la pérdida de capacidad de intermediación de las instituciones democráticas, y que consistiría en la afirmación de que el conocimiento técnico es lo que constituye la fuente de estabilidad e integración social de las sociedades del presente y del futuro, por lo que debe dejarse en manos de los expertos el proceso completo de diseño y ejecución de las políticas públicas. Es esta una tesis que prescinde de la participación política ciudadana y concibe como posible en la práctica no solo un antivalor, sino un contrasentido, el de una democracia sin ciudadanos, y de hecho también sin políticos. En dicha lógica, los expertos son los poseedores del conocimiento técnico para dar respuesta a los problemas de la sociedad, y ello habilitaría a poder prescindir con tranquilidad del proceso democrático de elevación de demandas sobre la sociedad al Estado a través de los partidos u otras instancias representativas y la subsecuente respuesta estatal que cerraría dicho ciclo de gobernabilidad democrática. Por supuesto, puede que este estado de cosas ya ampliamente extendido en el funcionamiento de muchas democracias no nos satisfaga tanto normativa como pragmáticamente. No obstante, cabe destacar que argumentos para sustentar esta posición, que limita considerablemente o de plano excluye la participación ciudadana, se han vuelto moneda de cambio común. Se trata de argumentos que no son fácilmente impugnables, sobre todo desde la óptica pragmática. Voy a hacer una cita de un sociólogo español, Daniel Innerarity. En todos los estados democráticos, es una cita, como les digo, hay previsiones constitucionales o cuasi constitucionales que limitan el poder del demos y configuran una serie de instituciones que no representan tanto a las personas, sino a ciertos valores y bienes públicos. Representan de algún modo la imparcialidad y defienden determinado bien común al margen e incluso por encima de los electores actuales. Una característica de la gobernanza de todas las democracias contemporáneas es la delegación de poderes significativos en instituciones que no rinden cuenta directamente ante los votantes o los representantes electos. Hablamos de tribunales, de bancos centrales independientes, de autoridades regulatorias de supervisión y regulación, de comisiones de competencia y tribunales de cuentas. Se hacen cargo cada vez más, pues, todas estas instituciones de ámbitos de la vida política y económica. Hay un desplazamiento del poder hacia lugares menos sometidos al escrutinio y control público, y esa derivación no siempre está motivada por intenciones perversas, sino también por necesidades funcionales que es necesario entender y legitimar. Bien, fin de la cita. La respuesta alternativa, por su parte, la salida populista a los problemas de representación democrática, postula de manera indubitable la equivalencia o comunidad sin intermediación entre el pueblo y su líder, ¿no? Es decir, es el falaz decreto de identidad mecánica y espontánea de intereses, necesidades y expectativas entre el gobernante y el pueblo. El atractivo y la explicación de la gran seducción que esta respuesta encuentra en nuestros tiempos se construye desde la ilusión falsa de que es cuestión de buena voluntad, particularmente del líder populista, de volver eficacia a la política, secuestrada en esta lógica por las trampas burocráticas del derecho, ¿no?
que por supuesto lo acompañamos de adjetivos, ¿no? Derecho liberal y burgués. Y en consecuencia, falazmente opuesto a la justicia, ¿no? Y por la importancia de división de poderes que postulan los ideales de la representación política. Bueno, de nuevo cito a este autor español, Inenarriti. Mi hipótesis, dice este autor, es que nuestros sistemas políticos no están siendo capaces de gestionar la creciente complejidad del mundo y son impotentes ante quienes ofrecen una simplificación tranquilizadora, aunque sea al precio de una grosera falsificación de la realidad. Y no representan más que un alivio pasajero. Quien hable hoy de límites, responsabilidades, intereses compartidos, tiene todas las de perder frente a quien establezca unas demarcaciones rotundas entre nosotros y ellos, o entre élites y el pueblo, de manera que la responsabilidad y la inocencia se localicen de un modo tranquilizador. Poco importa que muchos candidatos propongan soluciones eficaces para problemas mal identificados, con tal de que ambas cosas, problemas y soluciones, tengan la nitidez de un moro o sean tan gratificantes como saberse parte de un todo incuestionable. Fin de la cita. En este punto, conviene realizar una rapidísima digresión sobre la difícil definición de la categoría de populismo. Por una parte, el populismo no es un fenómeno nuevo, aunque hoy reaparece con renovada fuerza, y a sus viejas características agrega algunas otras nuevas. Lo cierto es que en la realidad no existe un tipo ideal de populismo. De hecho, diversos autores coinciden en aceptar que la categoría populismo no se puede definir a partir de contenidos específicos, sino que es más bien una noción que se articula ya sea a partir de una forma de retórica donde predomina la lógica de la acción, o en cambio de una suerte de ideología donde predomina la búsqueda de contenidos compartidos. Como retórica o lógica de acción política, el populismo ofrece rasgos como los que Vallespín y Bascuñán, en un texto de 2017, reseñan, ¿no? A saber, 1. En tanto lógica de la acción política, el populismo tiene el claro propósito de hacerse con hegemonía. 2. Responde a momentos de brusco cambio social frente a los que se reacciona ocasionando la distorsión del sistema de mediaciones políticas. 3. Esa reacción adopta un estilo comunicativo impregnado de negatividad, indignación y cuasi tragedia. 4. A partir de ello se clama por evitar la pérdida de la comunidad al mismo tiempo que se procura la restauración del orden. 5. Emerge por tanto la apelación al pueblo, que se entiende como un todo homogéneo amenazado por fuerzas extrañas. 6. El pueblo, por supuesto, necesita un antagonista. Así, el populismo se articula a partir de una polarización pueblo-élites y otras formas retóricas de antagonismo similares, en donde una parte adopta un elevado valor moral y la otra es denigrada y culpabilizada. En este punto es donde el populismo reniega de la visión pluralista de la sociedad perteneciente al liberalismo, pues de lo que se trata es de activar y movilizar a la sociedad como un todo homogéneo contra el adversario elegido. 8. La apelación al pueblo se envuelve en una emocionalidad, ¿no? Rabia y furia, además de indignación o resentimiento. 9. El discurso populista es evidentemente profundamente simplificador pero efectivo para movilizar. Y 10. La movilidad y simplificación del discurso no se corresponde con la realidad, pero eso en realidad poco importa. Lo que ahora llamamos posverdad o realidades alternativas se articula como el medio ideal de la lucha política. En conclusión, para la democracia representativa, el populismo es un desafío de consideración que no se debe subestimar. Las democracias han demostrado ser impotentes ante quienes ofrecen una simplificación tranquilizadora pero perversa, irresponsable y por ende peligrosa. Bien, fin del primer apartado. Segundo apartado, integración social y déficit de representación democrática. Regreso ahora, después del breve panorama esbozado sobre estos apasionantes temas, involucrando una diferencia y quizás una nueva perspectiva de abordaje, la de la integración social, ¿no?
En el texto ya citado de Cermeño y Aragón de 2017, la discusión que proponíamos girara en derredor de sí con el escenario que acabo de esbozar. Podía sostenerse que la representación política democrática se dirigía hacia un escenario de su inminente desaparición y sustitución por algún otro mecanismo de organizar y dar cuerpo a la convivencia social. Adelantábamos una posición de principio en el sentido de que no creíamos que pudiese declararse la defunción de la democracia y que además parece existir un contundente consenso que tampoco ese improbable desenlace nos pareciera deseable. Esto implicaba una posición normativa de principio a favor de defender la democracia y su diseño representativo. Por ello, quizá cabría hacer una reflexión similar desde el punto de vista de la integración social. Es decir, podíamos preguntarnos si es ya anticipable imaginar tanto nuevos principios de legitimación de la acción colectiva como prácticas institucionales que acompañasen y sostuviesen a esas aparentemente nuevas formas de integrar a los individuos y comunidades bajo los emergentes y desafiantes síntomas de cambio político, no siempre del signo más deseable, ¿no? Bien, en otros trabajos planteábamos precisamente la necesidad de ir más allá o enriquecer las convencionales perspectivas institucionales con las que las teorías de la democracia construyeron un canon, el cual justamente ha sido gestado y rebasado por diversos fenómenos viejos como la persistencia de la pobreza y la desigualdad, así como por nuevas reediciones de episodios de violencia, xenofobia, racismo, etc. Como sabemos, la integración social que la democracia procura es probablemente la más deseable, pero al mismo tiempo la más frágil y compleja. Los mecanismos específicos de la representación que garantizan la participación política en la toma de decisiones o las convenciones y protocolos orientados a evitar la concentración del poder y por ende su necesaria división, además de proporcionar eficacia a los compromisos del Estado democrático de derecho para garantizar justamente la vigencia de los derechos humanos fundamentales, ¿no? Estos dos propósitos exigen para su funcionamiento equilibrios institucionales difíciles de lograr y mantener, equilibrios frágiles, inestables y al mismo tiempo normativamente potentes entre principios tales como el derecho y la soberanía popular, el individuo y la comunidad, la gobernabilidad, hablamos de eficacia, y la consulta ciudadana, el pluralismo y probable parálisis decisional, entre otros. Desde una perspectiva liberal, el precio que se paga por mantener la disciplina constante necesaria para producir una exigente integración es, sin embargo, un precio que vale la pena pagar, porque de lo contrario la primera baja son las libertades individuales. Una integración social sin garantías de esas libertades es, para cualquiera de los liberalismos habidos o por haber, un valor inaceptable. En todo caso, contra lo que hay que resistirse es frente a las lecturas simplificadoras de la democracia, y entiendo por lecturas simplificadoras las que incurren en una peligrosa mutilación de la democracia toda vez que absolutizan solo uno de sus componentes o elementos. Por ejemplo, afirmar el componente participativo y plebiscitario ante todos los demás, ¿no? De hecho, por ejemplo, ¿no? Ante el desencanto que provoca la democracia y frente a los llamados a democratizar la democracia, ampliando los espacios de participación ciudadana en la esfera pública, pienso que más democracia traducida en participación ciudadana no significa menos representación. Es más, sostengo que sin representación, la participación y por ende la democracia moderna se vuelven imposibles. Conviene recordar en consecuencia la clásica advertencia que hacía Hannah Pitkin ya en la década de los 60, ¿no? Quien afirmó que a la hora de definir a la representación democrática, esta debe ser entendida como un concierto institucional, que para ser evaluado en su mayor o menor eficacia debe incorporar en el análisis a las estructuras completas de la misma. Bueno, como sé que tenemos tiempo, puedo
hacer la cita de ese clásico texto sobre la representación, ¿no?, de Hannah Pitkin del año 67. La representación política, señala Hannah Pitkin, es ante todo un concierto público e institucionalizado que involucra a muchas personas y grupos y que opera de acuerdo con los complejos modos en que lo hacen los conciertos sociales a gran escala. Lo que constituye como representación no es cualquier acción singular realizada por cualquier participante, sino la estructura global y el funcionamiento del sistema de pautas que son producto de las múltiples actividades de mucha gente. Ok, cierro la cita. Ahora bien, a pesar de que las críticas sobre el mal desempeño de las instituciones democráticas están bien sustentadas, incurren muchas de ellas, sin embargo, en un sesgo que tiene el potencial de distorsionar el debate en el que se desarrollan. Este sesgo consiste en no reconocer que, a pesar de todo, el largo proceso de construcción de las instituciones representativas se ha sedimentado en prácticas y valores que no pueden anularse de un plumazo. Algunas nociones básicas sobre representación política democrática continúan vigentes y operantes a pesar de todo. En efecto, la democracia representativa moderna instauró un principio de legitimidad que aún hoy en día nos parece irrenunciable. Se trata, como sabemos, de una ficción, o si se prefiere, de un ideal normativo poderoso. Este sostiene que la fuente de la soberanía de un régimen político radica en la capacidad de autogobernarse de la respectiva comunidad política. Por supuesto, no todos los integrantes de esa comunidad política pueden gobernarse al mismo tiempo. Por ello, la democracia involucra no solo el contenido del ideal o ideales como libertad, igualdad, fraternidad, que ya sabemos, ideales que buscan realizar, sino también el procedimiento diseñado para hacerlo realidad. Y eso siempre ha sido así. Nunca ha existido un ideal democrático que prescinda de reglas y procedimientos. Ahora bien, el mecanismo electoral ha sido el instrumento que desde el siglo XVIII se ha utilizado como el artilugio esencial para volver realidad esa ficción que coloca la voluntad soberana en el pueblo. No ha sido, evidentemente, el único ingrediente de la fórmula que ha dado contenido a los mecanismos de representación popular. La historia de la representación democrática ha sido en este sentido no solo longeva, sino también fascinante y compleja. Además de las instituciones, otras instituciones han moldeado su funcionamiento. Los teóricos no siempre se han puesto de acuerdo completamente en dichos mecanismos que han dado cuerpo a la representación democrática. Una de las razones que explica esta falta de consenso radica en que en su evolución los elementos antiguos sufrieron adaptaciones y transformaciones, obligadas por los respectivos momentos o contextos históricos. Estos contextos además favorecieron la incorporación de elementos nuevos que incluso hasta los tiempos recientes alcanzaron su madurez y plenitud. Un listado en el que casi todos los estudiosos de la democracia coincidirían contempla, además de elecciones libres y competitivas, además de frecuentes, la importancia de una constitución democrática, con libertades individuales, es decir, todo el canon liberal de libertades, básicamente de pensamiento y expresión, asociación, etc. Por supuesto, la división de poderes, la autonomía de los representantes, o lo que es conocido como el viejísimo debate alrededor del rechazo al mandato imperativo, una sociedad civil autónoma y en la medida del posible vigorosa, mecanismos de rendición de cuentas horizontales y verticales, un espacio público que permita la deliberación de los temas que alimentan la agenda pública y una ciudadanía inclusiva y participativa. Evidentemente, ¿no?, ninguna democracia contemporánea contiene estos ingredientes de manera homogénea y funcional a plenitud. Esto es lo que diferencia a unas democracias de otras y lo que establece claramente la frontera entre democracia y lo que no lo es decir, tecnocracia, populismo y autoritarismo. Lo que quiero enfatizar es que ninguna democracia existente es perfecta, ni siquiera las más antiguas y consolidadas. Pero por otra parte, la democracia no es una utopía, es decir, los regímenes democráticos son reales, imperfectos, limitados y por lo mismo perfectibles.
bajo una dinámica que debe entender su condición de construcción permanente e inacabada. O, dicho de otra manera, que construir la voluntad general en términos democráticos supone siempre un equilibrio frágil e inestable entre diversas dimensiones y principios, como por ejemplo el principio de mayoría en tanto expresión de la soberanía del pueblo y la garantía de derechos de las minorías, que son uno de los varios objetivos que garantizan y protegen un Estado constitucional democrático de derecho. Bueno, dejo hasta aquí esta apretadísima síntesis de algunos elementos esenciales que suelen descuidarse y obviarse al calor de los debates actuales sobre la democracia y las amenazas y peligros que la asedian. Sobre esto me ocupo en la siguiente sección. Pérdida de intermediación y desintegración democrática. Bernard Manin ofreció a finales del siglo XX una lectura muy interesante sobre las transformaciones ya patentes en esa época de los mecanismos de la representación política que iniciaba la posterior e inmensa ola de autores que han anunciado, si bien no la muerte, al menos sí la crisis de hondo calado en la que se adentra la democracia. Lo interesante de este autor fue la manera como interpretó la naturaleza de esas transformaciones. Ante todo, rechazó el pesimismo intrínseco en gran parte de los diagnósticos al uso. Apoyándose en una solvente investigación histórica, fundamentó una interpretación alejada del alarmismo que auguraba un destino catastrófico para las instituciones de la representación política, y por ende al conjunto de dimensiones y contenidos asociados a la democracia. Creo que en el momento presente es válido rescatar esta perspectiva que no cede fácilmente al alarmismo de la anulación y o impotencia de la política, por un lado, o por el otro a las desmesuras de la indignación. Actitudes que, si bien tienen fundamento, también pueden obnubilar los procesos de construcción de soluciones y salidas a los dilemas democráticos del presente. Si recordamos, en la ya clásica interpretación a la que me refiero, Manin propuso restituir la noción de crisis por la de metamorfosis de la representación. Apelar a las categorías de mutación o metamorfosis de la representación nos permite rescatarla ante la andanada de certeras, críticas emanadas de las disfuncionalidades presentes en su desempeño. Es decir, para Manin, desde su nacimiento en el siglo XVIII hasta el presente, el diseño de la representación política habría mantenido invariable su estructura interna básica, la cual se ha sostenido desde entonces sobre 4 elementos institucionales que son, como ya sabemos, elecciones, autonomía de los representantes, libertad de expresión y deliberación como método para llegar a decisiones colectivas. Lo que ocurre, propuso Manin, es que cada una de estas instituciones funciona de manera diferente y provoca consecuencias distintas en el funcionamiento del sistema político, si cambia el mecanismo de intermediación con que se las echa a andar. Ese mecanismo fue en el siglo XIX el Parlamento y en el siglo XX lo fueron los partidos políticos. Desplazar un mecanismo por otro no necesariamente implica su desaparición, simplemente coloca en un lugar secundario al que ha sido desplazado por el emergente, pero ambos pueden coexistir, modificando sustantivamente así la funcionalidad de la representación en su conjunto. En este sentido, el paso del siglo XIX al XX habría significado para la representación democrática un primer episodio de transformación o transición. Episodio que consistió en el paso del parlamentarismo a la democracia de partidos. A finales del siglo XX nos encontraríamos, y esa es la apuesta de Manin, ante un segundo episodio similar que aún no terminaríamos de comprender a cabalidad por nuestra falta de perspectiva histórica. Dicho rápidamente, ese otro episodio sería el del paso de la democracia de partidos a lo que Manin ha denominado como democracia de audiencia. Veamos, si en nuestros días se puede sostener que los partidos políticos han dejado de ser el mecanismo de intermediación entre sociedad y Estado, con las implicaciones que están a la vista de todos, pues cartelización de los sistemas de partido, campañas políticas intensivas en dinero y mercadotecnia política, volatilidad del voto como consecuencia de lo anterior,
y además de la severa sangría y o casi extinción de militancia convencional en los partidos, vaciamientos de los contenidos programáticos e ideológicos en las campañas electorales, es porque efectivamente todo ello que hemos mencionado sí ha ocurrido, ¿no? Para decirlo con más énfasis, ¿no? Para enfatizar las consecuencias que se desprenden de este descubrimiento de dos autores, Peter Mayer y Katz. El principio, para decirlo con más énfasis y precisión, un sistema de partidos cartelizados presentaría los rasgos siguientes. A. La despolitización de la actividad partidaria. La política habría devenido un oficio gerencial de élites interesadas, ¿no? B. La competencia política partidaria se transforma, por tanto, en una suerte de simulación, en donde se desincentiva la competencia frontal. Este rasgo es muy simple de explicar. Son sistemas de partido que convergen ideológicamente en un centro moderado, toda vez que la economía de mercado impone la agenda política y reduce el espacio de disputa. C. Los partidos encuentran motivaciones poderosas para entorpecer el ingreso de partidos periféricos a la arena de competencia, manipulando el sentido y contenido de las reglas electorales. D. La competencia política intrapartidista, por otra parte, se vuelve una competencia intensiva en capital. Los partidos cartel se ven forzados a tecnificar sus campañas electorales, lo cual significa necesariamente destacar el carisma de los líderes utilizando las técnicas de mercadotecnia política. Así que, bueno, volviendo a la dinámica ya más específica de este relato, el propio Manning en su análisis, ¿no?, analiza otros rasgos similares, como la centralidad estratégica de los sondeos de opinión pública, el peso de la imagen artificialmente construida del candidato, la sofisticación desarrollada por los expertos en medios para inducir las preferencias de los electores y el vaciamiento de la deliberación ciudadana sobre los grandes temas y problemas de la sociedad, los que son ahora negociados entre el gobierno y los grupos de interés en espacios elitistas y opacos. Sin embargo, eso no significó para Manning que la representación democrática estuviese necesariamente herida de muerte. En su interpretación, todos esos cambios ocurrían porque ahora los mecanismos de comunicación fueron los que desplazaron, porque ahora los medios de comunicación fueron los que desplazaron a los partidos políticos como mecanismos de intermediación entre sociedad y Estado. Propuso llamar a esta segunda etapa de cambio en la representación política, como ya adelantaba, una democracia de audiencia, que en su dinámica poseería la misma congruencia y consistencia interna que habría tenido en el pasado tanto el parlamentarismo del siglo XIX como la democracia de partidos a lo largo de la mayor parte del siglo XX. Debido a esa congruencia interna se podría explicar ese conjunto de fenómenos ya señalados líneas arriba, pero que a fuerza de repetirse aún nos parecen un tanto perturbadores. En todo caso, ilustra este fenómeno con una cita directa del propio Manning. El hecho crucial es que, en la democracia de audiencia, los canales de la comunicación pública, como los periódicos, la televisión, etc., son en su mayor parte políticamente neutrales, es decir, no partidistas. Esto no significa, por supuesto, que estos canales de información ofrezcan un reflejo no distorsionado de la realidad. Introducen sus propias distorsiones y prejuicios. Pueden tener incluso sus propias preferencias políticas, pero no están vinculados estructuralmente con los partidos que compiten por los votos. El auge de los medios populares no partidistas tiene una importante consecuencia. Sean cuales sean sus preferencias políticas, todo individuo recibe la misma información sobre un determinado asunto que cualquier otro. Por supuesto, las personas siguen formándose opiniones divergentes sobre cuestiones políticas, pero su percepción de la propia cuestión tiende a ser independiente de las cuestiones partidistas individuales. En mi opinión, la tesis de Manning ha sido quizá ya superada a lo largo de 2 décadas que llevamos en el siglo XXI. Trato de explicarme. Creo que, en los hechos, la vertiginosa revolución tecnológica ha desplazado los medios de comunicación tradicionales, debilitando agudamente esa de por sí ya disminuida capacidad de intermediación que Manning aún le atribuye a los medios.
Pienso que una de las más claras e inesperadas consecuencias es que ahora sí, la representación política tendría casi nulas capacidades de intermediación, y esto nos ha ofrecido ya un terreno inhóspito y salvaje para la política. Quizá por ello es que la filosofía posmoderna, tan de moda en nuestros días, puede anunciar la muerte de la política y con ello cómodamente regordearse en la presunta falta de alternativas de los desafiantes problemas de integración que nuestras realidades plantean. Bien, fin de la primera parte. Dividiré este video en dos sesiones.